Voy a grabar la clase. Ya, siempre harán me acuerdo de grabar la clase porque la profe se olvida. Ya, entonces voy a tomarles lista. Me van a decir presente, porfi. Ya, Freddy Paul Barragán. Freddy Paul Hola, Lisa, Barragán. buenas noches. Ya, perfecto. Espérenme, alzo el volumen para poder escucharles. Ya, perfecto. Jocelyn Alejandra Cortés. Presente, Alicia, buenas noches. Muy buenas noches. Marcelo Patricio Domínguez. Buenas noches, profe. Presente. Ya, bienvenido. Dominic, eh, Dominic Esther Eldrek. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Gisela Nicole Figueroa Briones. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Grace Yvonne Freire Tulcán. Presente, profe, buenas noches. Jocelyn Fernanda González. Jocelyn Fernanda González, ¿no? Denise Gabriela Herrera Herrera, la Gaby tenía un inconveniente con su moto, me escribió. Maite Estefanía Limaico Mantilla. Buenas noches, profe, presente. Hola Maite. Yadira Elizabeth Magallanes. Yadira Elizabeth Magallanes, ¿no? Camila Alejandra Ochoa. Presente, Liz. Ya. Lisette Fernanda Olmedo Muñoz. Lisette Fernanda. Presente, Lisa. Muy buenas tardes, Lisette. Bueno, Jonathan Paul Páramo Toscano. Jonathan Paul Páramo Toscano. Angie del Pilar Reyes González. Angie Presente, del Alicia. Pilar. Ya. Eh, Alejandra Sánchez. Alejandra Sánchez. Liliana Verónica Vargas. Liliana Verónica Vargas y Araceli. Presente. Liliana, si estás presente. Sí, presente. Ya. Y Araceli Carolina Vivanco. buenas noches, presente. Ya, perfecto. A ver, última llamada. Jocelyn González Fernanda. Jonathan Páramo. Jonathan Páramo. Y Alejandra Carolina. Presente, profe. Mil disculpas. Jonathan. Ya. Sí, voy a estar con la cámara apagada porque estoy en el trabajo, por favor. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, creo que de las personas que ahorita se conectaron, Jocelyn ayer no nos acompañó, ¿no es cierto? Entonces, Jocelyn, por favor, ayúdame con tu presentación. Cuéntame si eres nueva, de dónde vienes, cuáles son tus expectativas y si es que hemos tenido una clase anterior contigo, porque con algunos compañeros ya lo hemos tenido, entonces un poco para irles conociendo. Así que, Jocelyn, es todo tuyo Sí, ahorita el micrófono. Listo, Alicia, buenas noches con todos. Sí, anteriormente ya habíamos tenido una clase con usted, no recuerdo cuál era, pero sí, ya la había conocido anteriormente. Tengo 29 años, soy de la ciudad de Quito. Em, ¿qué les puedo comentar? Soy casada, tengo una hija de 9 años y tengo un bebito de un mes Ya, que hace poquito nació. Em, por el momento ahorita me encuentro por tema de trabajo. Estoy en España. ya. Eh, ahorita son las 2 de la madrugada, pero bueno, no siento que es nada que me impida seguir. Como es algo momentáneo, entonces estoy poniendo un poquito más de empeño. Em, ¿Qué más les puedo comentar? Me gusta la carrera de marketing, siento que, que para mí es esto de la creatividad,
de la publicidad. Eso les puedo comentar. Chévere. ¿Y de qué parte de España nos estás acompañando ahorita? Cuéntanos un poco. De Madrid. De Madrid. ¿Y es tu Ujú. primera vez en Madrid o anteriormente ya conocías esa ciudad? Sí, sí, Es tu primera vez en Madrid. ¿Y te ha gustado o no te ha gustado? pues, Ah, se te oye un poco entrecortada. Nos decías, ¿te ha gustado o no te ha gustado? perdón si se me... Es bastante bonito, solo que como es pleno centro, plena ciudad, es un poco caótico, pero eh, eh, sí, sí, está, solo que ahora estamos en Ya. verano y sí es bastante calor. ¿Y cuánto tiempo tienes planificado quedarte por ahí? Lo que pasa es que en sí yo vine más por el tema de trabajo, pero no sabía que estaba embarazada. Entonces mi bebé y tengo que esperar, bueno, ya no tengo que esperar mucho, solo que me entreguen lo que es mi documentación y luego ya puedo regresar. Ah, ya. Bueno, bueno. En todo caso, ha sido una experiencia que has vivido y que me imagino toda experiencia, sea buena o mala, siempre suma a nuestro bagaje y nuestro equipaje que se llama vida como tal, ¿no es cierto? Entonces, y aparte conociste una ciudad diferente, eso también te abre un poco la mente, te desconecta un poco con lo que está sucediendo acá y te hace llegar acá con ideas, iniciativas que son diferentes a lo que tal vez tú tenías pensado cuando ya estabas aquí en el Ecuador como tal, ¿no es cierto? Así que muy bien, qué chévere, Jocelyn, qué lindo. Te mandamos todas las buenas vibras desde aquí y te deseamos que todo te salga súper, súper bien, ¿sí? Alicia, muchísimas gracias. Ya, espérame un ratico. Estoy media agripada. En todo caso, me pone Maite, me dice que se encuentra en camino, ¿no es cierto? Y que por eso no puede encender la cámara. Jonathan nos dice que está en el trabajo y Licedo Olmedo también nos comenta que está en el trabajo y que por eso no puede prender la cámara. Entonces, no hay problema, les comprendo. Para el resto, aunque no... prendamos la cámara, no se olviden que de pronto después yo les pregunto y, o sea, no hagamos la sesión que sea sesión espiritista. Porque eso parece que estoy llamando invocando a los espíritus chocarreros y en realidad solo les estoy llamando a ustedes a decirles, chicos, ¿se encuentran entre nosotros? Si se encuentran, por favor, manifiéstese. Entonces es medio ahí complicado. Pero bueno, vamos a empezar con lo primero de esta clase y vamos a empezar a hacerlo así. Entonces, dentro de esto, em, veámosle, esto es... mm, ya.
Entonces vamos a empezar por aquí. Les voy a proyectar. Ayer ya hicimos la presentación como tal de qué era la materia y dentro de esto íbamos a ver este punto. A ver, y vamos a ponerlo aquí. Ujú, ujú. Ya, entonces vamos con este. Ah, pero espérame un ratico. Solo un ratico. Ya, entonces, les decía que vamos a ver la materia de negociación y resolución de conflictos. Vamos a ver en estas primeras clases fundamentos del objeto de la negociación estratégica, el objeto de la negociación más allá de la transacción. ¿Qué tenemos aquí, no? Identificación y parametrización de gestión estratégica. El primer punto que vamos a identificar es que no se negocia lo que no se tiene, se negocia el valor que se le asigna a lo que se intercambia, ¿sí? ¿Cuál es el primer punto que nosotros vamos a reflexionar aquí en la clase? Es, ¿qué es para ustedes negociable en la vida? ¿Qué es para ustedes sí negocio y qué es para ustedes no negociable en la vida? ¿Sí? Un minuto para que todos reflexionemos sobre qué es para mí negociable en la vida. ¿Sí? Un minuto. Y yo les abro les abro los micrófonos. Piénsenlo bien, analícenle qué es para ustedes negociable en la vida y qué no es negociable.
Ya, entonces chicos, tuvieron más de un minuto para reflexionar. ¿Qué es para ustedes negociable y qué no es para ustedes negociable? Empecemos. Marcelo, abro micrófono. ¿Qué es para ti negociable en la vida y qué no es negociable? Por ninguna razón en el mundo negociable para ti en la vida. Bueno, considero que lo negociable son tiempos, tal vez acuerdos, esto de la cámara que por motivos de trabajo hay que apagarla, eh, convenios, eso es negociable, o sea, acuerdos, eso yo considero que es negociable y lo no negociable considero nuestros valores, lo que está pegado a nuestra salud, algo que por complacer a otras personas lo tenga que hacer, eso considero que no es negociable. Ya, me decías que no es negociable el tema de la salud. La salud, nuestros valores, el respeto, eh, algo que tal vez por complacer a otras personas lo tenga que hacer, no es negociable. Muy bien, un ratico. Entonces, sí, justamente tenemos esa particularidad, ¿no es cierto? Tenemos el punto que, ¿qué es lo que no es negociable para nosotros? Como tú dices, es negociable el tema de la cámara, es negociable temas de trabajo, pero no es negociable nuestra salud, ¿no es cierto? Tanto física como mental. No es negociable. em, este punto en el que nosotros podemos perder justamente este equilibrio en la vida, ¿no? Sin salud, ¿cómo diablos podemos hacer el resto de cosas, verdad? Muy bien, Marcelo. Muy buena tu reflexión. Dominic, cuéntame, ¿qué es negociable para ti y qué no es negociable para ti en la vida? Bueno, yo considero que negociable es cualquier cosa que no afecte a mis principios, a mi ética, a mi moral y sobre todo a mi salud, tanto física, como mental, y eso incluye a la de cualquier otra persona también. Pienso que eso no es negociable. Por ejemplo, un tema que se me ocurre aquí es negociar algo acerca de mi fe, por ejemplo. ¿Ya? Eso es no negociable. O sea, pienso que nadie me puede condicionar algo respecto a eso, o frente a los valores que yo tengo, como mencioné, mi moral, em, eso más que nada. Y sobre todo que no sea sobre mí, sino también sobre otra persona, porque muchas veces se puede negociar sobre otras personas, incluso. Entonces, no, yo creo que eso es básicamente lo que no se puede negociar. Y me gusta mucho lo que tú, veamos, ¿estoy abierta el micrófono? Sí, estoy. Ya. Me gusta mucho ese enfoque, ¿no? Es diferente, disruptor. Me gusta porque sí, a veces uno nunca se ha cuestionado si tu fe, tus creencias son negociables, ¿no? Y es un valor importantísimo el que tú dices, ¿no? O sea, habla mucho de tu persona, de tu formación, y el decir, mi fe no es negociable, nos da un parámetro, nos da una forma de pensar de que es algo importante para ti y que eventualmente para otras personas en un mundo tan descabezado como el que vivimos en la actualidad, en donde la gente vende lo que sea a cualquier precio, la fe es algo que ha quedado un poco rezagado y qué gratificante saber que todavía hay personas que dicen, no, mi fe no es negociable. Interesante, muchas gracias, mi Dominic, por esa reflexión. Bueno, a ver, ¿quién más nos quiere contar? ¿Qué es negociable o no negociable? Grace, ¿estás por ahí? Sí, profe. Para mí sería negociable, por ejemplo, situaciones diarias. Por ejemplo, en mi trabajo, yo puedo negociar con mis jefes, por ejemplo, horarios. Digo, jefe, por tal motivo, quizá me puede cambiar el horario porque necesito hacer algo. O quizá este fin de semana puedo cambiar mi horario con mi compañero. Cosas así. O Ujú. sobre estrategias que me ayuden a mejorar ventas en mi trabajo. O sea, cosas así. Y por ejemplo, no negociables.
sería que tenga yo que incurrir en una falta, por ejemplo, de ética, en que yo tenga que decir, por ejemplo, al cliente, decirle es que mentirle sobre alguna cuestión por beneficio de la farmacia, por ejemplo. Yo trabajo en farmacia. Entonces, o sea, que sea algo que esté en contra de mis principios. Ujú. O sea, tener que hacer algo contra mis principios, entonces no lo haría porque yo digo, no, eso está mal, eso puede afectarle al cliente. O entonces digo, no voy a hacer eso porque me parece que está mal, por ejemplo. Entonces, y por ejemplo, en mi caso, igual habrá cosas negociables sobre situaciones que debemos decidir que se deban hacer en casa, pero no negociables, por ejemplo, igual que afecten a mi familia, a mi círculo, que atente contra el bienestar de mi familia, de los míos. Eso sería. Y mi querida Grace, dentro de eso, que es lo que tú nos comentas, y aquí también viene un concepto importante, ¿no? No, para ti no es negociable la familia. Cuando tú dices no negociable a la familia, ¿a qué nos referimos? A los tiempos que pasas con la familia, a qué sé yo, no sé, eh, no sé, o sea, ¿en qué punto no es negociable la familia? Cuéntanos un poco. Por ejemplo, yo tengo una hija, por ejemplo. Ya. O sea, yo con Ajá. ella siempre trato de poner reglas, cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que ante la sociedad, se puede decir, me podrían decir, ¿sabes qué? Déjale que salga, déjale que, no sé, haga cierto tipo de cosas. Entonces, yo no voy a permitir algo que yo sé que le va a hacer daño. Iba a decir, no, o sea, no va a salir a tales horas de la noche o algo porque es peligroso. O sea, nada que incurra en que le pueda hacer daño algo a ella. O sea, no voy a permitirme, como quien dice, me paro de cabeza y no va a ser negociable. Algo que atente contra la seguridad de ella, por ejemplo. Entonces, o sea, Ya. sea contra quien sea, es algo no negociable que no voy a permitir nunca. O sea, Y ese sería un... un poco, hoy estamos frente a ese tipo de cosas en la sociedad, ¿no? O sea, vemos con estupor, vemos con mucho temor todo lo que está sucediendo en la actualidad. Hoy nos levantamos con una terrible noticia, en especial aquí en la ciudad de Quito, algo que no queríamos ver, pero que lastimosamente pasó con una joven de apenas 19 años que venía con la ilusión de estudiar, ¿no? Y, y yo creo que nos chocó a todos los que tenemos hijos jóvenes que obviamente queremos, o sea, vemos que todos somos vulnerables, ¿no? O sea, no solo los niños, no solo los adultos mayores, eh, nuestros jóvenes están siendo vulnerados y, y uno no sabe cómo escapar a esa, no sé, esa lacra social que hoy por hoy se ha levantado, ¿no? Que es algo que lastimosamente, como lo digo, es una lacra social porque la gente no comprende que de una u otra manera estamos haciendo una sociedad fría, sin valores y sin la capacidad de cuidarnos unos a otros, porque por último, yo creo que si nosotros vemos a una persona en situaciones complicadas, no nos cuesta nada preguntarle si está bien, si necesita nuestra ayuda, hasta dónde podemos llegar a ir. Yo no les digo que yo soy perfecta. Yo soy una mortal con todos los defectos que una mortal puede tener. De hecho, si yo hago un balance de quién soy yo, muy probablemente la balanza se inclina a que he hecho, creo que no he hecho tan bien las cosas, ¿ya? Pero nunca he tratado de ir en contra de la gente, siempre he tratado de ser transparente, siempre he tratado de cumplir con mis cosas
si no las he cumplido es porque a veces he tenido situaciones ulteriores, pero no es que he actuado de mala fe. Hace unos días yo iba por la calle con mis hijos y mi esposo, íbamos en el carro, y yo le veía a una señora en la mitad de la calle luchando. Iba de una esquina a otra esquina, de una esquina a otra, cargada como 6 bolsas de, ¿cómo era eso? 6 bolsas de, de frutas, de vegetales que había comprado. Estaba cerca de mi casa, ¿no? Y yo llegaba y le veía, ¿no? Estaba como que a media cuadra de mi casa y le veía a la señora cargando del un lado. Estaba sola, ¿no? Y de la nada le dije a mi esposo, frena el carro, ponga ahí, bajémonos los dos y le ayudamos a la señora a cargar sus bolsas, hasta donde nos toque, porque yo ni sabía hasta dónde le tocaba a la señora. La señora literal le tocó una cuadra más y le ayudamos cargando las bolsas. Y la señora se quedó viendo y nos dijo, muchas gracias, ¿cómo le puedo pagar? Y yo le decía, no, no lo hago por ningún pago, lo hago por humanidad. Porque si veo a alguien en problemas, lo primero que hago es ayudar. Creo que ese valor en particular se lo debo un poco a mi esposo, porque mi esposo es de esas personas que sí se paraba, o sea, cuando estábamos de enamorados, se paraba y ayudaba a la gente de, de la calle que estaba, qué sé yo, se cayó, se golpeó, le pasó cualquier cosa, él era la persona que siempre iba a ayudar. Y yo me enojaba con él porque le decía, ay, ¿qué pareces? Buen samaritano, ¿qué te pasa? ¿Qué esto, qué lo otro? Y después aprendí que no cuesta nada hacerlo, ¿no? Si yo veo a un niño, a un animalito, a una persona en problemas, y si está en mi capacidad y en ese rato yo puedo ayudar, ténganlo por seguro que yo lo hago, porque yo quisiera que la misma gente eh, haga lo mismo por la gente que yo quiero. O sea, si a mi hijo le ven en algún problema, en alguna situación, no quisiera que la gente haga de ojos, o sea, que haga como que no ve lo que está sucediendo, porque creo que muchos papás en su momento le vieron a esta niña ahí en la calle, tal vez desorientada, desubicada, y dijeron, este no es mi problema, y hicieron ojos ciegos, y el resultado es lo que nos está sucediendo en la actualidad. Entonces, yo sí invito a que la gente tenga ese concepto, que reeduquemos como personas la idea de qué hacemos por la gente, qué hacemos por los jóvenes, por los niños, por las personas adultas mayores, qué es lo que esperamos de la sociedad. Gracias, mi Grace querida. Muchas gracias. Dominic, tienes levantada la mano. Sí, justo hoy, bueno, coincidencia, hablábamos con mi mami justo de este caso, ¿no? Ella me dijo algo parecido, porque dice que a ella le ha impactado de sobremanera lo que pasó con esta chica, porque podría pasarme a mí o a mi hermano, y decía, el problema de ahora es que la sociedad, la gente en sí se ha vuelto parca. Dice, ¿cuánta gente le habrá visto a la pobre chica caminando, desorientada y todo, y nadie le ayudó? Y claro, nosotros decíamos, nos hemos vuelto parcos, pero por otro lado también le veíamos esta parte de la inseguridad que existe ahora, que cualquiera puede fingir estar en medio de la calle, estar atropellado o algo y te terminan robando. Entonces creo que sí, es una falla como sociedad, esta humanidad que hemos perdido, ¿no? Pero debido a la inseguridad que existe también. Mi Dominic, qué acertadas tus palabras realmente. Siempre es bueno reflexionar, siempre es bueno no abstraernos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y como tú dices, también es resultado de eso, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad tan temerosa, tan violenta, ¿no? Que claro, si vemos algo que está muy raro, nos da miedo acercarnos, ¿no? Entonces, eh, y el acercarnos en algún momento puede salvar vidas, pero también puede atentar contra nuestra seguridad. Porque yo decía,
cuando yo reflexionaba y que le ayudé a la señora hasta podía pensar mal que nosotros queríamos robarnos sus cosas y irnos corriendo, ¿no? Como locos. Pero nosotros, claro, yo en ese momento me acerqué y le dije, disculpe, le voy a ayudar con todas las fundas que está atrás y todo eso, para yo también asegurarme, ¿no? Pero es verdad, o sea, también yo muchas veces he visto alguna situación complicada y he tratado de pasar de largo porque he visto que no es seguro para mí poder ayudar en ese momento a la persona. Y puede ser que tal vez eso también constituye una situación de vida o muerte. Entonces, claro, estamos en esa duda continua de si ayudamos o no ayudamos, qué hacemos. Y a la sociedad, pues darle este llamado continuo a los jóvenes, a ustedes jóvenes, eh, protéjanse, no confíen, ay, perdón, no confíen en todas las personas, no todos son amigos. eh, Traten de protegerse unos hacia otros y pues sí, no negocien su seguridad, porque hoy la sociedad es eso, ¿no? Vivimos en un tiempo muy conflictivo, falto de solidaridad. Vemos cómo pasan estas peleas en el tránsito. O sea, hace unos meses un señor loquito le cruzó al otro señor y como loco le empezó a gritar y él veía que su hija estaba y él seguía desorbitado, desubicado, gritando. Entonces ahí también dice, esta sociedad está llena de ira, contenida de enojo y explota a la primera y no sabemos cómo explotan. Entonces, hoy tenemos que cuidarnos unos a otros, generen redes de confianza, conózcanse, vuelvan, estudien, reestudien quién es la persona que está al lado de ustedes, desde cuándo le conocen. eh, Traten de cuidarse unos a otros. Si son, o sea, a mí me parte el alma porque dicen los amigos de la universidad, dice, me dio el teléfono y no sé más qué pasó. Se fue al baño y nunca más regresó. Pana, o sea, ¿cómo diablos? Si me ves que estoy mal, que estoy, o sea, si estás cargado mi teléfono, al menos debes de estar afuera del baño esperándome que salga, ¿no? Como que me perdí del baño al teléfono y del teléfono al baño, o sea. ¿Cómo nadie se dio cuenta que en ese estado yo salí mal y nadie fue atrás mío a decirme, oye, regresa, ¿qué te pasa? Lo que sea, ¿no? Así hasta para que me pelees. Entonces ahí son amigos, no son amigos, ¿quiénes eran? Tantas cosas que hay y por eso hoy nos toca negociar nuestra seguridad. Bueno, como les decía, en esta vida, hoy por hoy, tenemos que trabajar en estas cosas. Y hoy vamos a hacer justamente este concepto, ¿no? La negociación. La negociación es este proceso de comunicación entre dos o más partes que teniendo intereses en común y otros en conflicto, buscan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. A través del diálogo, el intercambio de información y la concesión mutua, se intenta resolver una diferencia sin recurrir a la confrontación. O sea, la negociación es el proceso previo a que vayamos a los tribunales, ¿no es cierto? Yo negocio, yo hago mediaciones antes de irme al tribunal y echarme unas 2, 3 horas de peleas, meses de abogados, de situaciones complicadas. La negociación, como veíamos en el video de ayer, tenía dos componentes. Uno de ellos era el diálogo, una comunicación asertiva. ¿Cómo yo genero este proceso de que la gente, a partir de alguna discrepancia, se siente y dialogue, ¿ya? Y comience a intercambiar información, a decir qué es lo que sucede. Por eso la negociación viene de la mano de este término que dice y manejo de conflictos. Porque cuando hay una negociación, detrás que está un conflicto, ¿no es cierto? O sea,
¿Por qué se dio esta negociación? ¿Por qué hubo este conflicto? Entonces, detrás está este conflicto. ¿Qué es una negociación? Es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven este término, conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral. Dentro de este punto es importante identificar que la idea de una negociación es resolver los conflictos que tienen intereses mutuos y principalmente que lo que yo busco es el ganar-ganar. Yo siempre a lo largo de esta materia, como un lorito, voy a estar en ese punto de decirles, negociación no implica decir, yo gané y él perdió. ¿No es cierto? Porque eso quiere decir que esa otra parte fue perjudicada por mis acciones. Entonces eso ya no es negociación, eso es perjudicar a la otra persona, a la otra parte. No puedo decir, ay, yo que soy tan buen negociador que le vendí una caja de manzanas y las manzanas de encima estaban bien y las de abajo estaban podridas. Oye, pana, eso es una estafa. No le estás negociando al mejor precio. Estás vendiendo un producto que en otro momento no se podría vender porque está dañado. Y tú te jactas de que lo hiciste bien. Eso no es negociar. La negociación tiene que ser un proceso transparente. Estoy con un grupo de compañeras de ustedes de otras carreras que sacaron un proyecto súper interesante que se llama Revive. Revive es como darle vida a artículos de segunda mano, ¿no es cierto? O sea, revivir a estas situaciones que están pasando como segunda parte, ¿no? Y cuando hay esta situación, cuando yo siempre le digo a la gente, cuando se venden productos de segunda mano, yo les digo, siempre hay que ser súper claro y transparente en la venta de estos productos. A veces hay gente que vende ropa y entonces, claro, hay toda una moda de recircularidad y de reutilización de la moda porque la moda es, o sea, el tema de la ropa y el consumo de la ropa es de los productos que más contaminan en el mundo. Que se degrade una prenda de vestir con los años se demora un montón. Entonces, si producimos estas fast moods, ¿no? Estas modas rápidas, eh, claro, a cada mes, a cada trimestre, compramos un grupo de ropa, lo usamos, ¡pag! A la basura, lo desechamos. Lo compramos, lo usamos, ¡pag! A la basura, se daña, ¡pag! A la basura. Imagínense cómo vamos contaminando. De un tiempo acá viene un nuevo concepto de que la moda puede ser reutilizada. Hay muchas ropas, mucha gente que se pone una sola vez, o a veces pasa, ¿no? Que ni siquiera se puso una vez, sigue con la etiqueta, nunca se puso, nunca le gustó, no era su moda, no era su talla y la desecha, ¿no? Entonces te llaman y te dicen, mira, hay estos mercados alternativos de venta de ropa de segunda mano. Y entonces yo siempre les digo, hay que ser transparentes. Si vas a vender ropa de segunda mano, lo mínimo que tú puedes hacer es si por más que haya sido puesto una sola vez, tienes que enviarla lavada. Sí, o sea, esa ropa tiene que ir lavada. Segundo, con toda la sinceridad, si está rota en un lado, si tiene un hueco, lo que sea, avisar. Lo mismo sucede con los artículos. Si vas a vender una lámpara de segunda mano que no prende, entonces mejor ya no la vendas porque es desecho. O si la vas a vender,
decirle, mire, yo estoy vendiendo a $1 esta lámpara, pero es porque la conexión eléctrica no funciona. Y hay gente que es súper habilidosa y te dice, mire, le compro como chatarra, ya le compro $1 o 50 centavos. Y resulta que él sí ha sabido de conexiones eléctricas y lo puede hacer. Pero ese es un trueque transparente, es una negociación transparente. Pero si yo a la persona le escondo y le digo, "Uy, no, esta lámpara ilumina perfecto, ustedes para esas noches que no hay luz y esta es la lámpara que usted necesita. Y usted bien convencido se lleva su lámpara de segunda mano, hermosita que se ve, y quiere prender y no se puede prender la conexión eléctrica. ¿Qué le hicieron? Le estafaron, ¿no es cierto? Porque no le dijeron la verdad. Entonces, en una negociación tiene que haber intereses mutuos, tiene que haber este ganar-ganar. No solo una parte, sino ambas partes. Se contempla que generalmente como una resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen una acción multilateral. Tenemos elementos fundamentales de la negociación. Veamos, Angie, ayúdanos con la lectura de esta diapositiva, por favor. Ok, ¿me escuchan? Ok. Elementos fundamentales de la negociación. Interdependencia. Las partes se necesitan mutuamente para lograr sus objetivos. Conflictos y cooperación. Existen puntos de desacuerdos, pero también un mínimo de intereses compartidos que hacen posible el entendimiento. Voluntad. Ambas partes serán motivadas a encontrar una solución y tienen la autonomía para ceder y acordar. Muchas gracias. Entonces, mi Angie, nos comentaba que los fundamentos de la negociación o los elementos fundamentales de la negociación son interdependencia, conflicto y cooperación y voluntad, ¿sí? La interdependencia está dada porque hay partes, ¿no es cierto? Puede ser bilateral, multilateral. Obviamente, si hay una negociación, quiere decir que hay otra contraparte. Es como en la pelea, ¿no? O sea, uno solito no puede pelear. Si se pelea uno solo contra uno solo, pero, o sea, una pelea se necesita dos partes, ¿no es cierto? En la negociación el concepto es el mismo, ¿no? Yo voy a negociar, pero necesito negociar con una contraparte y a eso se refiere la interdependencia. El conflicto y cooperación, ¿no es cierto? Hay ciertos puntos que en la una parte puede ser un conflicto y en otros puntos puede ser cooperación. Lo que yo les decía, en este punto, ¿qué es negociable y qué no es negociable? eh, Qué sé yo, a veces cuando a mí me ha tocado ir a trabajar, cuando he sido autoridad, yo les digo a mi familia, ellos saben, y yo les digo, yo les amo un montón, pero necesitamos vivir de algo. Y si yo me jalo por lo menos un año bien trabajado con un sueldo, de, qué sé yo, $5,000 mensuales, quedamos tranquilos por un buen tiempo. Así que me voy a jalar este año, pero este año implica que es 24/7 y voy a trabajar y voy a estar ahí al 100%. Y entonces, por favor, necesito que ustedes estén en esta empresa conmigo. Entonces, obviamente voy a generar un conflicto al interno de mi familia, todos se van a poner preocupados. Pero por el otro lado, vamos a buscar puntos de equilibrio, cooperación, en la que ambos o toda la familia vamos a ver cómo sacamos adelante este conflicto para que ese año se logre cumplir con la meta y pues después podamos estar súper tranquilos por lo menos por una temporada y pasar con ellos y recuperar ese tiempo que tal vez en ese año se va a perder, ¿no? Porque es por un bien mayor, ¿ya? La voluntad, ¿no es cierto? O sea, si yo negocio eso, ahora la voluntad es que ambas partes, yo y mi familia como tal, estemos tan motivados para sacar adelante ese proyecto, ¿ya? Que en su momento obviamente suele generar situaciones complicadas, pero lo que vamos a buscar es que estas situaciones no escalen a mayor, ¿sí? Tipos de negociación principales.
Veamos a alguien más que esté por ahí. Maite, ya llegaste a tu casa. A ver, cuéntanos. Tenemos dos tipos de negociación principales. Ya, profe. Tenemos la disruptiva, ganar, perder. Enfoque competitivo donde el beneficio de una parte representa la pérdida de la otra. Es común en regateos de precios fijos. Y la otra es la integrativa, ganar, ganar. Enfoque colaborativo donde se busca ampliar el valor, explorar opciones creativas y satisfacer los intereses profundos de ambas partes. Gracias, mi Maite, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí viene, ¿no es cierto?, los dos tipos de negociación distributiva que nos dice necesariamente ganar, perder, ¿no es cierto? Este enfoque competitivo, donde el beneficio está en una sola parte y representa la pérdida de otra. Es común en regateos de precios fijos, ¿no? Eh, Miren, a mí me ha pasado una cosa que siempre yo me he puesto a pensar, ¿no? Hoy por hoy, con el tema de todo lo que era las importaciones, especialmente de Temu, de Shein, de todos esos lugares, pues empezó a venir un montón de ropa acá al Ecuador, ¿no? Y vinieron vestidos, y vinieron blusas, y vinieron un montón de ropa que era bonita y que a mí me daba chiste porque, claro, cuando uno le ve en la foto, pues son blusas o vestidos que se ven espectaculares, va y o a veces uno compra, ¿no? Online y llega ese vestido, esa foto espectacular y cuando llega a las manos de uno, las... los materiales no son para nada de lo que uno compró, ¿no? O sea, se, se, se ven así diferentes, o sea, el material es totalmente diferente. Me ha pasado mucho, entonces, claro, a mí me da un poco de recelo porque a veces en las redes sociales salen muchos de esos. Y hay gente que te vende, ¿no? Entonces, primero siempre entro en la disyuntiva y primero les pregunto, ¿me puedo probar? ¿Está aquí en Quito? Y algunos me dicen sí, otros me dicen no, estoy en Ambato, en cualquier otra parte del país. Entonces digo, no, muchas gracias. ¿Está aquí en Quito? ¿Tiene un local físico? Sí. ¿Puedo ir a probarme? Y me pasó, ¿no? Hace algún tiempo, justo cerca de mi casa o la de casa de mis papis, creo que a unas 2 cuadras de la casa, había una chica que tiene unos trajes hermosos, hermosos. En realidad son lindos. Me fui a probar, había un vestido en particular que me pareció hermoso. Y me fui a probar y obviamente a la modelo del vestido le quedaba espectacular y yo no tengo el cuerpo de la modelo del vestido, hay que ser súper francos. Y entonces, claro, y mi medida es o S o es M, ¿no? Dependiendo porque no todo es igual, o sea, es chistoso porque por más que tú digas es S o es M, hay ciertas S que me quedan flojas o hay ciertas M's que me quedan apretadas, entonces chistosísimo, por eso de ley me tengo que probar, ¿no? Porque, o sea, no todo queda bien. Entonces, claro, yo llegué, vi que justamente había esta situación, vi las texturas, había vestidos que tenían una textura súper linda, pero justo el vestido que yo quería tenía una textura medio hecho pedazos. Entonces, bueno, me probé todo eso, pero claro, digamos, el valor del vestido estaba en 50 60 dólares. Bueno, 50 y 40 dólares. Yo dije entre mí, si encuentro algo, o sea, el vestido no me quedaba como yo exactamente quería, había otro vestido, pero no era el que yo quería. Entonces le dije a la chica, voy a volver. Me quedé con eso, sé que los vestidos que ella tiene son bonitos, pero son un poco costosos. ¿A qué me refiero? Igual en esa búsqueda, porque yo también cuando he tenido tiempo y he podido, he traído e importado uno que otro vestido y cada vestido me costaba, qué sé yo, 5, 6 dólares, no más. Entonces,
pero hay que saber comprar, ¿no es cierto? Entonces, es toda una ciencia, uno se demora y hay que esperar y las medidas no son las mismas, todo es un drama. Entonces, creo que le hice una o dos veces, me fue bien. Con $20 creo que me traje como 5 vestidos y 2 carteras. Las carteras sí salieron terriblosas, pero los vestidos estuvieron bien y me las traje. Pero, o sea, yo tengo en la cabeza que esos vestidos, cuando los traes de allá, no cuestan más de $6. No cuestan más de $6. Entonces dije, bueno. Pero sacarle a ese vestido que cuesta $6, máximo $10, que me quieran cobrar unos 40, $50, me parece demasiado. Yo pienso que un rango aceptable son $25. 25 dólares está bien porque te estás ganando por lo menos 3 veces el costo del vestido y todo el proceso y toda la cuestión. O sea, sé que tú tienes que ganar algo. Pero a la final dije, ojalá encuentre a alguien, pero sí iba encontrando que, o sea, esta chica de hecho tiene unos valores bastante asequibles porque hay otras personas que sí te traen por 80, por $60. Especialmente los vestidos que yo estaba buscando, los tenían en esos valores, $60, $70. Entonces yo sí, chuta, o sea, y a veces no es ni el material que yo les digo, o sea, una apuesta y eso se desarma. Y en esa búsqueda encontré unas chicas que, oh sorpresa, traen lo mismo, la calidad de Shane, porque ahí está en las etiquetas. Yo vi todas las bolsas que ellas vendían, que traían, calidad Shane, y costaban los vestidos $10, $15, no más. 10, 15, eran los mismos vestidos. El más caro era $15. Adivinen qué hice yo, me fui y compré como Lokis. Entonces, claro, o sea, me parecieron unos preciazos las blusas de eso, o sea, era la misma calidad. Y sé que eran Shane porque yo vi, o sea, pero claro, el kit con ellas es que ni bien traen, ni bien venden. Entonces es un drama, ¿no? O sea, ni bien publican, yo ya tengo que estar diciendo, por Dios, guárdeme esto, ¿no? Porque ni bien publican eso se vuela, o sea, el key de ellas es vender porque ellas venden al por mayoreo y yo asumo que estas personas tal vez ya también saben que es ahí y les compran y les revenden. Entonces, porque ellas traen casi en el precio que venden en estos sitios virtuales. Entonces, obviamente, con ellas yo no hago un ganar-perder, hago un ganar-ganar, ¿no es cierto? Integrativa. Compro en el precio justo, me parece súper chévere porque a la final yo siento que no estoy, ¿cómo es que se llama? No me están sacando mucho el precio, ¿no? Eh, Ahora, a nivel de marca país, ustedes me pueden acusar de mala consumidora porque no estoy apoyando. Y en verdad, o sea, la producción ecuatoriana es buena, pero lastimosamente, claro, ¿cómo compites con un valor de 10 15 dólares versus acá un valor de 20 $25? Pero sí, o sea, dependiendo, si hay ropas bonitas, si hay eso, yo sí invierto en eso. También he invertido en otras marcas más fuertes como Zara, Mango, ¿no es cierto? Dependiendo del presupuesto. Pero en ese mundo, como les digo, he tratado de ir buscando hacer estos regateos, ¿no es cierto? En las grandes empresas, o sea, si me voy a Mango, voy a quedar como Lokis pidiendo un regateo, ¿no es cierto? Me van a decir, ¿qué le pasa a esta señora? Viene y les voy a decir, esta chaqueta que cuesta $120, yo le pago $100. Me van a decir, no, vaya nomás. Porque a la final, al fin del día, ellos sabrán a quién venden, ¿no? O sea, tienen su público objetivo bien definido. Al pequeño comerciante, al emprendedor, a mí me da pena más bien pedirles a ellos regateo, porque en realidad yo soy también emprendedora, sé lo difícil que es ganarse el dólar y que te regateen ese dólar es durísimo, ¿no? Entonces, sí es complicado y uno tiene que ir buscando, ¿no? O sea, los nichos en este tipo de ropa, como digo. O sea, yo decía, un precio justo es 20 $25. ¡Paf! De la nada, 10 $15. Yo así, y es un material, o sea, ustedes no se imaginan los vestidos de ensueño que me compré, increíbles.
Obvio, no soy la modelo, no me queda como las modelos, pero al menos algo se hace. Entonces, y no gasté todo lo que hubiera gastado en el otro lado. Entonces, siempre busquemos eso, ¿no? Que busquemos hacia una negociación integrativa. Bueno, fases clave del proceso. A ver, escuchemos ahora a un chico. ¿A quién tenemos? A Paul casi a veces no se le escucha. Paul, estás por ahí entre nosotros, pero si te acercas al micrófono te agradecemos un millón. Paul, ¿Se me escucha? sí, ahí se te escucha. Listo. Fases claves del proceso. La negociación estructurada suele pasar por etapas claves como la preparación, recopilación de información, la discusión y la exploración de intereses, el intercambio de ofertas y finalmente el cierre y acuerdo. Para ayudarle a aplicar esto en tu caso, ¿has preparado una negociación profesional como un aumento de sueldo o un contrato o una discusión personal? Si no, si me cuentas un poco sobre más, pues si me cuentas un poco más sobre Ah, el sí. tema a tratar, puedo darte estrategias o pasos específicos para llevar a cabo con eso. Ya, este es como una especie de cómo nosotros, una guía, muchas gracias, Paul, una guía de cómo nosotros podríamos estructurar una negociación. Entonces nos dice justamente que la negociación pasa por etapas clave como la preparación, que es la recopilación de información, la discusión y exploración de intereses y el intercambio de ofertas. Entonces, aquí hacemos como una especie de caso hipotético, ¿no es cierto? Que decimos, ¿qué vamos a negociar? Entonces, aquí te dice, ¿no? Estás preparando una negociación profesional, como un aumento de sueldo o contrato o una discusión personal. Y aquí te dice, o lo que yo planteo, ¿no es cierto? En este caso hipotético, es que si nosotros, o sea, a cada uno de ustedes puede plantear este caso y nosotros nos van contando y nosotros les podemos dar estas estrategias o pasos específicos para llevar a cabo esta negociación con éxito, ¿no? ¿A qué me refiero? Una de las herramientas para poder hacer una buena negociación, esta forma de brainstorming, que es una, ¿cómo se llama? Una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, que es cada uno va dando ideas, 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 y en base a esas ideas, por más locas que suenen, nosotros vamos construyendo una propuesta de negociación, ¿sí? Entonces, aquí viene otra pregunta de reflexión, y aquí igual les doy un par de minutos para que ustedes lo piensen. ¿Qué es lo más difícil que han tenido que negociar en su vida? ¿Ya? Piénsenlo. ¿Qué es lo más difícil que han tenido que negociar en su vida? ¿Cuál ha sido el negocio de su vida que tuvieron que lucharla, pelearla, sacarla adelante? ¿Ya? 2 minutos que se acuerden de ese negocio de su vida que lo sacaron en algún momento.
Perfecto, ¿cómo les fue? ¿Qué es lo más difícil que han tenido que negociar en la vida? A ver, entonces abro micrófonos. Vamos a ver quién nos puede colaborar. Liliana, estás por ahí. Lili, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil en la vida que te ha tocado negociar? Eh, lo más difícil en algún momento, se podría decir, fue para mí dejar mi carrera porque ya tuve mi primer hijo. Entonces me dio mucha pena, pero claro, mi hijo era primero. Entonces, o sea, yo tenía algunos planes y bueno, después ya decidí tener una familia y sí fue triste, pero, o sea, entendí también que no se puede siempre seguir el proceso que se planea, pero lo importante es ver prioridades, ¿no? Y en ese momento era para mí mi prioridad mi hijo. Entonces, eso creo que en mi vida ha sido lo más duro, creo, hasta ahora. Entonces, lo más difícil fue justamente este tema de posponer un poco el tema de tus estudios, ¿no es cierto? ¿Con quién hiciste esa negociación? ¿Tú y con quién más? Con el papá de mis hijos, en el momento que, bueno, estaba, eh, ajá, Ya, porque en principio dijimos, ya, yo sigo estudiando, pero no salieron las cosas como pensamos, y entonces más bien conversamos y dijimos, sí, más bien le criamos y más adelante yo trabajo, yo, y después retomo los estudios. Entonces sí me dio tristeza, ¿no? Porque era como que alejarme de todo eso, pero era mi hijo primero. Y bueno, ya. después nació mi, ajá, mis hijos primero. Chévere. Pero sí, ¿no? Son las negociaciones de la vida y pues bueno, en este punto. Fue un ganar-ganar porque a la final yo creo que tú como mujer también, nosotras tenemos justamente estas varias aristas en las que nos enfocamos y una de esas también es por el un lado el desarrollo académico, por el otro lado el desarrollo laboral, pero también por el otro lado el de ser mamás, ¿no? Y a veces ese tiempo que a veces les quitamos a nuestros hijos que son chiquiticos, ¿no es cierto? Que todavía son personitas que uno da chiste porque dice, tenemos que estar atrás cuidándoles de que no se autoeliminen, ¿no? Porque todo buscan para autoeliminarse, caerse, golpearse, cualquier cosa pasa, o sea. Entonces, en esos primeros momentos puede parecer un sacrificio, pero después sabemos que al menos nosotras dimos lo mejor de nosotras. Y como decía, no es una negociación interna también tuya con tu yo interior y decir, bueno, yo di lo mejor de mí. Si de ahí nuestros hijos, nuestro esposo, la persona que en ese rato estaba acompañándonos, lo reconoce o no lo reconoce, es problema de ellos. Pero yo me reconozco como que hice lo mejor y que fue la mejor decisión para mí en ese momento. Muy bien, felicitaciones, mi Lili. Muchas gracias por compartirlo. Veamos quién más, Gaby y su moto. ¿Cómo está esa moto? ¿Ya tiene llanta o no tiene llanta? O sea, ya me pusieron la llanta, pero qué susto. Justo se me queda en la Villaflor y me tocó ir No, empujando hasta el redondel de la Atahualpa otra vez. qué pena. Y decirles a los compañeros acoliten, vean, pongan No, una llanta. no, más bien un señor, ya me saqué el casco y creo que ven mujer y dice, ah, le vamos a ayudar. Ah, Pero una persona sí me ayudó, un señor, más bien muy amable. qué Él me lindo, fue llevando. qué lindo. Todavía hay solidaridad en el corazón de los quiteños. Lindo. Gaby, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil en esta vida que has tenido que negociar? Cuéntanos, ¿qué ha sido? Negociar. O sea, yo al momento no tengo hijos. Planeo, sí, en algún futuro, pero soy muy fanática de los animalitos. Y yo hace unos 5 años tuve mi perrita y un conejito. Mi conejito lo tuve 7 años y se quedó parapléjico.
Entonces yo llegaba del trabajo y le hacía hacer pipí, le bañaba, entonces era muy complicado y yo dije voy a operarle. Vino el veterinario y me dijo que estaba mal una parte del pulmón o algo así y que por la edad que tiene no podía operarle y que decida. Si le opera, puede fallecer en la operación o lo hacemos dormir para que no sufra más. Entonces yo decidí hacerlo dormir. Oh, bueno, 7 años es un buen número, ¿no? O sea, no sabía que los conejitos vivían tanto tiempo. En verdad no lo sabía. De hecho, por eso siempre mis hijos siempre quisieron un hámster. Y yo me aterraba de la idea del hámster porque mi sobrina cuando era pequeñita tenía un hámster y yo me acuerdo, o sea, duró 2, 3 años, el pobre hámster se escapaba y se iba a esconder detrás de cualquier mueble y de pronto aparecía medio aplastado por ahí. Entonces yo decía, Dios mío, nos va a pasar eso. Pero no sé qué pasó con su hámster, tampoco nunca le he preguntado porque tampoco quiero verle llorar para que me cuente la mega historia triste del pobre hámster, pero no sé qué pasó. Y entonces, claro, ante ese vacío legal que tengo de qué sucedió con su hámster y que duró apenas 3 años con ellos, no, a mis hijos nunca les dejé tener un hámster y tampoco un conejo, porque alguna vez sí me dijeron, quiero un conejo, y yo, no. Entonces teníamos pescaditos, yo los cuidaba a mis pescaditos, llegué a tener 21 pescaditos, pero claro, eso era justo cuando estaba embarazada del Samuel. Entonces, claro, yo me encargaba de que esté limpia la pecera, me encargaba de que les den de comer, o yo misma le daba de comer, todo, claro, o sea, empezamos 5 guppies y terminamos como 21. Pero claro, el día que yo me fui a dar a luz, mi marido muy amablemente, no sé, se olvidó, yo qué sé, yo volví y ya no habían los 21, no había ni uno, se murieron toditos. Entonces, desde ahí dije, no, ya no. Y entonces, en realidad, como yo también soy súper pegada a los animalitos, eso también fue una negociación. Yo no era muy pegada a los animalitos. Cuando yo era pequeña era súper pegada a un animalito en especial que se llama Beto. Se llamaba Beto. Era un San Bernardo hermoso. El Beto dormía conmigo, le abrazaba, le bañaba. Bueno, hasta ahora nadie sabe si yo le bañaba o él me bañaba, pero algo sucedía en ese baño, pero seguro nos salíamos limpios los dos. Entonces, el Beto era más grande que yo, pues un San Bernardo que en 2 patas me pasaba con media cabeza, gordo así, y rechoncho y le abrazaba. No, pues ese Beto era el amor de mi vida. Y claro, el problema es que los perros finos no son muy, o sea, como que no tienen muchas defensas si no les cuidas desde pequeñitos y les da parvovirus y les da un telele. Entonces, claro, el Beto le dio parvovirus. Nosotros no es que éramos así como que muy prolijos cuidando a los animalitos. Reaccionamos muy tarde y no le pudimos salvar y el Beto se murió. Y para mí fue un trauma terrible. Y yo dije, nunca más me voy a encariñar con ningún perro. Nunca, nunca, nunca más me voy a encariñar con ningún animal. Y bueno, crecí y claro, en mi casa siempre hemos tenido perritos y yo, hola perrito, chao. Hola perrito, chao. Y resulta que hace unos años, cuando yo recién me casaba con mi esposo, íbamos por una ventana y viendo, y mi esposo me queda viendo y me dice, ay, ¿te gustan los perritos? Y yo, sí, o sea, como decir, sí, sí me gustan, ¿no? Entonces él me dice, ven, vamos para acá. Y llegamos y habían unos cachorros schnauzers. Y uno se me pegó, o sea, ni bien me vio, se me pegó. Y yo, ay, qué lindo. Y me dijo, ay, tiene cara de Pancho. Y yo, sí, sí, se llama Pancho. Y me dijo, ya, yo te lo compro. Llegamos a la caja, porque en esa época vendían los perritos, era legal, no como ahora. Entonces, en eso llegamos a la caja y dicen, bueno, cuesta tanto. Y yo, ya, bueno, entonces ya paga. Y mi esposo, yo te presto, ¿cómo es? Préstame y el próximo mes te pago, y hijo de la grande flauta, y el perro ahí ya pegado a mí, y yo, mierda, y le compré al Panchito.
Pero en realidad seguía con la impronta de que yo no cuidaba a los perritos. Le dejé el cuidado a mis papis, le dejé el cuidado al Rafael, le dejé el cuidado a mi hijo mayor. Todo el mundo le cuidaba al Panchito, pero yo era súper parca con el Pancho, lo justo y lo necesario. El pobre me veía y venía y me saltaba. Y yo, ya, Pancho, me estás arrugando, me vas a romper las mallas, lo que sea, ¿no? Yo súper, súper parca con el Pancho. Hace unos años atrás me fui un mes a México y claro, antes de viajar mi mami me dijo, el Panchito no está comiendo. Y yo dije, bueno, ya se ha de curar. Literal llegué al mes y el pobre era hueso y pellejo. Se había enfermado durante todo ese mes y nadie le cuidó adecuadamente. Y claro, el Panchito solo me esperó a mí. 5 días después de lo que yo volví, se murió el Panchito. Y para mí fue un trauma porque todo el mundo me dijo, el Panchito solo te esperó a ti para morirse. Y yo lloraba, ¿no? O sea, como que me sentí la persona más mala del mundo, más terrible del mundo. No le di todo el amor que el Panchito necesitaba. Y después de eso, yo le dije a mi esposo, no quiero tener más animales, déjame tranquila durante el próximo año, déjame que me salga este dolor que es el Pancho. No fui una buena persona con el Pancho, no quiero saber nada más de animales. Como mi marido y mis hijos. Les entra una noticia por aquí, les sale por acá. No duró literal ni 5 días, porque claro, mis hijos, si yo me sentía traumatizada, mis hijos que eran súper pegados al Panchito, porque ellos sí eran pegados al Panchito, lloraban, ¿no? Cada 5 minutos, sí, el Panchito, y lloraban. Hasta ahora mi hijo pequeño llora por el Panchito. Y claro, el otro que oiría, o sea, yo le dije al menos un año, 5 días después aparece con un husky, así una bola hermoso. El pobre husky. Le vienen trayendo desde la Tacunga, o sea, se fueron a la Tacunga estos traviesos. Era un día que yo estaba trabajando hasta las 10 de la noche y aparecen cargados del perro. Y claro, como a mí siempre me pasa, ¿no? Puede ser que yo no tenga feeling con los animalitos, pero los animalitos sí tienen feeling conmigo y todos se pegan. Yo soy la típica persona que aparezco agarrado de 20 animalitos porque todos están encima mío, abrazándome, lamiéndome, haciéndome cualquier cosa. Y entonces en efecto me pasó eso y el Apolo apareció y se pegó donde mí. Y ahora es un hijo más, o sea, el Apolo es un hijo más en mi casa, le cuido, le mimo. Dejé de ser así porque creo que el Panchito me dejó esa lección, o sea, me dijo, no puedes ser así, no puedes ser tan fría con los animalitos. Y hoy por hoy tengo al Apolo, que es un Lokis, es un mimado, es todo un buen husky siberiano, nos ningunea cada vez que quiere, nos juzga cada vez que él quiere y nos quita los puestos de la sala cada vez que a él le da la gana. Y me llena de pelos y alergias, pero soy feliz así. Entonces, sí, o sea, yo sé que el amor hacia los animalitos es un amor totalmente diferente, raro, inexplicable, pero ahí está, ¿no? Chévere, chévere. Y bueno, fuiste una buena mamá con tu conejito, que eso fue principal, ¿no? Porque no le hiciste, no le prolongaste un dolor más, ¿no? Así que ya era también tiempo de que él vaya y cruce ese arco iris de colores. Bueno, veamos a alguien más que nos quiera contar cuál ha sido la negociación más difícil que ha tenido en su vida. Nicole, ¿estás por ahí entre nosotras? Yo sé que sí. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu negociación más difícil en la vida? La negociación, una de las negociaciones más difíciles e importantes de mi vida ha sido encontrar un equilibrio entre ser madre, estudiante y profesional. Desde el momento que tuve que elegir si aceptar o no la beca para poder estudiar en el instituto hasta ahora. Tengo que seguir negociando mi tiempo, mis prioridades, mis metas como persona para poder encontrar el equilibrio que necesito en mi vida, tanto para brindarle bienestar a mi hija y el mío también, para seguir creciendo académicamente como profesionalmente. Es importante lo que tú dices, ¿no? O sea, negociar también implica a veces negociar con nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? A veces uno dice quiere equilibrar, pero también físicamente uno no avanza, ¿no? En ciertos momentos de la vida.
eh, estoy cansada, por más que quiera dar al 1000 por 1000, no avanzo. O sea, las cosas no se dan de tal manera en la que yo no pueda llegar a cumplir con todo lo que yo quiero. Entonces también es una negociación, es un equilibrar lo que queremos hacer, como tú dices, sí. Por un lado estoy el yo profesional, el yo estudiante, pero por el otro lado está este punto, ¿no? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿En qué horarios? Eh, Tenemos los recursos para hacer eso también, ¿no? Porque a veces uno quisiera darles un montón de cosas a nuestros hijos, pero también es cuestión de recursos. O sea, si yo les llevo por estudiar yo, y como necesito tiempo para yo estudiar, entonces a ellos les voy a llevar a que estén todo el día en la guardería. Si no tengo con qué pagar la guardería, ¿cómo hago? Estudio y encima les tengo ahí con un gasto extra y no tengo, entonces yo tengo que ver cómo ir equilibrando las cosas, ¿no es cierto? En algún momento del día también voy a tener que salir a trabajar, pero ese dinero tiene que servir para que mis hijos también estén bien, ¿no es cierto? Entonces, tantas cosas que uno tiene que ir equilibrando y negociando. Muy bien, Nicole, muchas gracias por tu aporte. Bueno, ¿se acuerdan que ayer, Lisette tiene levantada la mano? Lisette, cuéntanos, estás entre nosotras. Sí, sí, profe. Yo también tengo una anécdota. En el tiempo de la pandemia, Ujú. yo estaba estudiando y trabajaba medio tiempo y ya estaba en el último semestre y llegó la pandemia. Entonces, en ese tiempo muchos locales cerraban, no abría y ahí yo trabajaba en McDonald's. Entonces, ellos trabajaban con personal muy limitados, pero a los demás no seguían pagando el sueldo. Entonces, yo podía estudiar desde la casa y seguía recibiendo mi sueldo. Pero ya cuando se empezó a normalizar todo, tenía que volver a trabajar, pero pagar el tiempo que yo no trabajé, o sea, trabajando con más horas para recuperar el tiempo que ellos nos han pagado. Entonces, como yo estaba en el último semestre, me faltaba las prácticas, el inglés, entonces tuve que poner un equilibrio en negociar en que tenía que renunciar y salir sin sueldo y seguir estudiando o seguir trabajando y terminar de pagar las horas que debía por el tiempo que no trabajé. Entonces me tocó dejar el estudio y seguir trabajando. Fue la negociación más difícil de mi vida. Y ¿Qué ahora me toca estar sientes? aquí. Y eso te iba a preguntar. ¿Y con el tiempo qué sientes? ¿Fue un ganar-ganar? ¿Sientes que perdiste algo? ¿Cómo te sientes a raíz de esa situación, de esa negociación? Siento que perdí algo porque el tiempo que yo estudié sacrificaba mucho mi tiempo porque como era comida rápida, a veces yo trabajaba 7 de la noche hasta las 12 de de la madrugada, llegaba 2 de la mañana y tenía que levantarme 7 de la mañana para ir a clases. Entonces estaba mucho tiempo como que sacrificaba mucho mi tiempo porque yo quería mi título. Y cuando no lo logré como quise, sí me sentí como que un poco decepcionada conmigo mismo porque a veces digo, uno a veces también por el trabajo, por las cosas que tiene que sacar adelante, deja una parte suya a un lado. Sí, y ahí viene ese otro punto, ¿no? O sea, tú dejas por otras personas y las otras personas no necesariamente responden de la misma manera en la que tú lo hiciste en su momento, ¿no? Porque tal vez a veces uno también busca la empatía. Uno también busca que la gente también diga, o sea, ella sacrificó eso, démosle este impulso para que dé su último kilómetro, ¿no? O sea, te faltaba solo un semestre más ya para graduarte. Sí, No hubo eso. así, Ajá. sí, incluso ya ni siquiera el semestre, solo eran las prácticas y el último semestre de inglés, pero como yo justo me cambian de local, me mandan al portal y yo entraba a 2 de la tarde y salía a 3 de la mañana. No tenía ningún tiempo para poder retomar aunque sea el inglés.
Dios, complicado. Pero bueno, Sí. así es la vida y la vida nos genera aprendizajes. Muchas gracias, Milicet, por contarnos esta parte importante de tu vida. Angie, también tienes levantada la mano. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu negociación más difícil en la vida? Eh, Cuando fue pandemia, que ahorita me hizo acordar mi compañera, am, una semana antes de que declararan el cierre total de las calles, mi hija, que en ese entonces tenía 4 años, 3 años, 4 años, viajó a Guayaquil con mi mamá y yo vivía en ese entonces en Manabí, en Paján. Eh, Justo a las 2 semanas de ella estar aquí, cierran las calles y no la vi a ella durante 6 meses. ¿Cuál fue la negociación que yo hice? Era o arriesgar la salud de mi hija y llevarla conmigo o dejarla aquí y estar que esté no estar ni segura ni insegura porque a la vez toda la gente de aquí trabajaba. Ujú. Entonces salían y entraban y el virus andaba en el ambiente. Entonces fue una decisión muy fuerte, pero sé que al final de cuentas lo que lo hice para no arriesgarla y fue los 6 meses más duros de mi vida. Claro que sí. Y han de haber buscado la manera en cómo conectarse. Tu nena, ¿cuántos años tenía? 4 años. Imagínate, era chiquitica. Exacto, y cada vez había que estar, yo la llamaba y ella me decía, mami, ¿cuándo vienes? Mi amor, cuando Dios lo permita. En estos momentos ni tú ni yo nos debemos arriesgar. Y era riesgoso, ¿no? O sea, esos meses fueron eternos, largos. Yo me acuerdo igual, no les vi así. De pronto les dejamos de ver a mis papis, volvernos a reencontrar. Claro, a nosotros nos daba miedo porque a mi esposo y yo por suerte tuve toda la pandemia trabajo virtual, pero en cambio a mi esposo le tocó toda la pandemia salir porque trabajaba en esa época en un sector prioritario que era el alimenticio. Y entonces él salía y de pronto, claro, a nosotros nos llegaba, un día llegaba él así y decía, a un compañero salió positivo de COVID y tengo que estar aislado hasta que me hagan las pruebas. Y Dios mío, para mí era un dolor de cabeza porque, claro, mi departamento es pequeñito, le aislábamos en un lado y todo, ¿no? Y decíamos, ¿y ahora, no? ¿A qué rato nos contagiamos? ¿No nos contagiamos? Mi hijo pequeñito, no me acuerdo si previo o bueno, en algún momento del COVID se le ocurrió la magnífica idea también de caerse y se abrió la rodilla y nos tocó ir al hospital a que le cosan y todo eso. Y claro, nos tocaba pasar toda la ciudad con salvoconductos porque no había cómo cruzar para que le hagan las revisiones, para que le hagan la limpieza de la herida, para que le pongan la férula. Bueno, todo un drama. Entonces, sí, fue un año súper fuerte, súper duro. Cuando nos volvimos a reencontrar, cuando podía uno volver a abrazarse con sus seres queridos, porque para colmo al menos a nuestros adultos mayores teníamos que tenerles de lejos por el temor de pasarles, ¿no? Como eran los más vulnerables. Entonces ni siquiera podías abrazarte con ellos. Y cuando ya pudiste sentir de nuevo el abrazo de ellos, ya era otra cosa, ¿no? Pero sí, la pandemia fue una cosa dura y donde a muchos nos tocó negociar un montón de cosas. Muy bien, muchas gracias, Angie, por contarnos tu negociación, que estuvo fuerte, fuerte, igual que el resto de compañeras que nos han ido contando. Bueno, les cuento que ya encontré el video que el otro día se acuerdan que andaba buscando como Lokis y ya encontré. Entonces vamos a ver este video y de ahí quiero que saquen, porque este video dura cerca de 9 a 10 minutos. Pero después de eso, en los últimos minutos de la clase, quiero que saquen tres ideas principales. Yo les voy a anotar más o menos qué es lo que quiero que vean de este video, ¿sí? Entonces, súper atentas, qué es lo que va a salir en este video y vamos a ver cosas específicas que yo les voy a ir preguntando a lo largo del video, ¿sí? O sea, cuando se termine el video. Esta es una piedra.
Y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la Industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la Industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la Industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La Industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, Es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la Industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la Industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la Industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la Industria S.A. no lleva cascos. La Industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la Industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar. Bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la Industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la Industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La Industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la Industria S.A. ha sido dañada seriamente.
La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores, hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera. Analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el Prefcom PCM basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. Bueno, este video a mí me gusta porque es bastante educativo. Hay varias cosas. Aquí voy a poner esta parte que me gustó muchísimo, que viene aquí. Es este recuadro, ¿no? Que nos habla sobre qué nosotros deberíamos de hacer para evitar este conflicto, ¿no? O sea, es interesante porque ve al conflicto no como algo negativo, sino como una oportunidad como tal. Y dentro de esto habla, ¿no? Sobre la educación, ¿no es cierto? Habla sobre el diálogo, otra vez
este término tan importante que para nuestra materia va a ser el tema del diálogo y este punto, ¿no? Que es la información compartida. La educación va a evitar la crisis, el diálogo no generará más violencia y la información compartida no generará esta inestabilidad social. A ver, dentro de esto yo les decía super pilas al rato de ver este video, porque yo les iba a preguntar algunas cosas que fui anotando conforme se veía el video, ¿no? Y hay algo que ellos reiteran. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué puede llegar a ser un conflicto? Cuénteme un poco. ¿Quién vio el video y nos puede contar, de acuerdo al video, qué puede llegar a ser un conflicto? Dominic, tienes levantada la mano. Cuéntanos. Bueno, dentro del conflicto lo que puede llegar a ser es obviamente que se genere una, un acto violento, no solo entre dos personas, sino también como sociedad. Y de hecho, yo escribí estas tres ideas principales justamente relacionado con el conflicto. Por ejemplo, puse, si no hay una comunicación efectiva, no hay negociación y por lo tanto se llega a una crisis. La desinformación es la primera y la mayor promotora de que estalle un conflicto, y toda crisis se puede evitar escuchando, dialogando y negociando. Súper bien, me gusta esa manera de condensarle justamente. Un conflicto puede llegar a ser esta crisis, ¿no es cierto? Y ahí justamente como tú lo decías, la desinformación hace que la gente piensa que las cosas no son transparentes y que hay intereses ocultos detrás de todas las cosas. Y entonces la gente obviamente reacciona negativamente y hace que estos conflictos estallen en crisis. Pero ahí nos decía que puede haber una prevención del conflicto y que para esa prevención venía este tema de la institucionalización del diálogo, que también me pareció interesante y que está justo enmarcado en esas tres ideas que tú las ponías, ¿no? Ideas súper interesantes y que nos dices, ¿no? O sea, la comunicación, el diálogo pueden prevenir estos conflictos. Grace, tienes levantada la mano, cuéntanos. Sí, profe. También en cuanto a la pregunta del conflicto, ¿qué es el conflicto? Son desacuerdos, es falta de información. Yo vi en el video que de haber habido información a tiempo, una información adecuada, o sea, se hubiera podido prevenir. Entonces, los puntos serían, tuvo que haber habido una mejor comunicación, Ujú. diálogo, acuerdos entre ambas partes, porque así pueden llegar a beneficios también en común, y saber escuchar para también tener soluciones. Esos fueron los puntos más importantes que yo pude ver para que lleguen a un consenso y poder evitar más que todo el conflicto. Sí, y ahí venía, ¿no? Muchas gracias, mi Grace. Justamente este término, la prevención del conflicto. Ahí en el video nos daba justamente este punto de que deberíamos prevenir el conflicto y porque el conflicto venía a ser como él decía, ¿no? En la enfermedad es un síntoma de algo que está sucediendo ya por detrás y que es más fuerte. Y dentro de eso, y justamente lo que tú dices, ¿no? El conflicto social también se tiene que, las partes o en la negociación de este conflicto social se debe de realizar en el lugar de los hechos, escuchando a los verdaderos actores y protagonistas de lo que está sucediendo. No negociarlo en mesas apartadas donde las realidades son totalmente diferentes y yo no conozco qué es lo que realmente la comunidad como tal necesita. No sé, yo puedo decir desde mi mesa, ellos necesitan más parques. Y ellos me pueden decir, vea señora, usted me puede poner 20 parques, pero lo que yo en realidad necesito es un suministro continuo de agua. O sea, no me embellezca más el parque y póngame un buen entubado de agua potable. ¿Por qué? Porque la necesidad de la gente está ahí, ¿no? Y es justamente lo que tú nos decías, mi Grace. Muchas gracias, muy gentil por darnos justamente estas ideas y obviamente el video y la retroalimentación del video. Maite, tú también tienes levantada la mano. Cuéntanos,
¿Qué tal te pareció el video? Y cuéntame un poco si pudiste ver dentro de eso, qué nos decían sobre qué debería de hacer la prensa para que también, porque decía uno de los incentivadores a que haya este conflicto, es también esta prensa un poco tergiversadora, maliciosa, ¿no es cierto? Que llega y como que echa más leña al fuego. No sé si tú pudiste ver algo de eso, mi querida Maite. Sí, profe, justo le iba a decir eso porque en sí el conflicto estaba viendo que no es algo malo ni algo bueno. En Ujú. sí es un desacuerdo o diferentes opiniones, es algo natural que siempre va a haber en la sociedad. Entonces, eso veía que huir al conflicto no muchas veces es la respuesta, sino saber afrontarlo y saber ver cómo desarrollarlo en sí. Y entonces, si la prensa hubiera actuado de forma diferente, no sé, hablar con la empresa, industrias directamente y con la comunidad para ellos mismos incentivar a que pueda haber un diálogo desde un principio, no solo grabar el tema de la violencia, ya cuando ya hubo la explosión en sí, sino desde un principio ver, informarse qué es lo que está sucediendo en la comunidad o qué necesidades tenía la comunidad antes de haber este tipo de debate de opiniones. Yo creo que hubiera sido mejor que solo grabar la reacción. Lo que muchas veces la prensa hace para llamar o tener esta atención es la prensa amarillista. Entonces yo creo que eso está mal en la sociedad, que sería mejor si se puede cambiar. Muy bien, muchas gracias. Y justamente, ¿no? Ellos decían esto, que el conflicto también está dado por esta prensa un poco amarillista y llamaba a que la prensa tenga procesos reales cuando estén dando este tipo de noticias y que sea un proceso basado en un método, o sea, que sea una prensa metódica, analítica y principalmente responsable con los conceptos, con los mensajes que están dando, porque eso es lo que el resto de la gente ve. Yo estoy lejos y veo que en efecto se están lanzando piedras y digo, Dios mío, son unos nerdentales, o sea, todavía resuelven las cosas a piedrazos. Pero yo no entiendo en realidad por qué están reaccionando eso, ¿no? O sea, no me dan la versión y entonces unos quedan de buenos, otros quedan de malos y entonces eso no es una buena difusión de un mensaje, no son responsables. Y eso hay que también ver en las partes, ¿no es cierto? Entonces, espero les haya gustado el video del día de hoy. Como ustedes ven, la idea es justamente ver y que saquemos estas ideas, estas propuestas, esta forma un poco más dinámica de ir aprendiendo, ¿no es cierto? Hoy hemos aprendido sobre el concepto de la negociación, sobre las fases de la negociación, sobre qué es este objeto de la negociación, la fase del proceso, los tipos de negociación principales, los elementos fundamentales de la negociación y qué es una negociación. Y creo que con eso el día de hoy vamos a cerrar. Les agradezco su asistencia, les agradezco su puntualidad y mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal y con todas las ganas de seguir con más clases. Un abrazo y feliz descanso a todas y a todos ustedes. Gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. Hasta profe. Buenas mañana. noches. Chao. Ya no.